Bien, ya sienta magistrada. Expediente número 6471-2023, demandante José Sarabia Jorge, promovido por Franco de la Cuba Ricardo Alfredo, a favor de Humala Paso Amparo Ivón, contra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, por supuesto atentado contra la libertad individual, debido proceso y debida cooperación. El día de hoy se encuentra programada la audiencia única por el 17 del año 2023. Se encuentra presente en la plataforma el señor abogado José Ricardo Franco de la Cuba, el señor Amparo Ivón Malatazo, la señorita abogada de la Procuraduría de Poder Judicial. Asimismo, debo de informar que el realizado sí no se... La demanda es el mismo mayor. Mejor usted lo puede verificar en la demanda. Ahora, seguidamente, mi nombre, abogado Ricardo Franco de la Cuba, abogado del mayor Antauro Humala Tazo. Mi colegio de abogados de Lima es el 59501, mi casilla electrónica es el número 51637, mi correo electrónico es ricardofrancocuba@gmail.com, mi celular con WhatsApp es el 944-927-436, mi domicilio procesal es el Girón Monteorica 279, oficina 501, Lima. Se encuentra presente el favorecido o el que interpuso la demanda, Antauro Humala Tazo, también es el abogado de esta punto del corpeto. Es todo. Muy bien, señor abogado, por favor, su informe oral. Se va a acreditar mi favorecido. Este de febrero del año 2021 es la revisión de sentencia número 299/2020 Lima, que declara improcedente la demanda de revisión de sentencia formulada por el mayor Amparo Humala Tazo contra la Ejecutora Suprema de fecha 23 de junio de 2011, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró no haber nulidad en la sentencia de fecha 16 de septiembre de 2009, emitida por la primera Sala Penal para proceso ordinario con reyes en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, que condenó al mayor Amparo Humala Tazo por delitos de rebelión y la tutela procesal efectiva, como es el derecho a probar a la defensa y al contradictorio. Debo señalar que el artículo primero del mismo Código Procesal Constitucional establece que por más que luego de presentar la demanda haya cesado la agresión, de todas maneras el juez debe declarar fundada la demanda y precisando los alcances de su decisión. Es más, en el artículo 33 del Código Procesal, usted verá que también procede como cuando se violan derechos considerados la emisión de sentencia. Esto no dice la ley, señora magistrada. El Código de Procedimientos Penales, bien claro, establece en su artículo 361, inciso quinto, dice cuando con posterioridad a la sentencia se acreditan hechos por medio de pruebas no conocidas en el juicio, que se interpone contra una ejecutora suprema que declara improcedente la revisión de sentencia, donde se ofrece nuevas pruebas no conocidas en el juicio ordinario. Ahora, yo he señalado dentro de la demanda, señora magistrada, usted puede verificar en la demanda de habeas corpus, no es nuevo, ya existe jurisprudencia. Hemos adjuntado nosotros una jurisprudencia donde el Tribunal Constitucional ha declarado fundada un habeas corpus contra una ejecutora suprema que declaró improcedente el recurso de revisión. Y el Tribunal Constitucional dispuso nula esta ejecutora suprema porque si viola el derecho a la defensa, al contradictorio y a probar, ¿no? Y que los demandados emitan nuevas sentencias respetando los derechos constitucionales y han tenido jueces, han declarado una subjetutoria, han declarado fundada por mandato del Tribunal Constitucional y han ordenado nuevo juicio. Por todas esas consideraciones, señora magistrada, solicitamos lo que está acreditado, las nuevas pruebas. ¿Y cuáles son las nuevas pruebas, señora magistrada, ya para culminar? A mis patrociados se le imputó una serie de delitos cometidos en el alzamiento, ¿no? En la insurgencia, en el caso del andahuelazo. Así es. Pero pruebas no conocidas en el juicio y que hemos presentado el recurso de revisión fue de que los que mataron a los policías fueron francotiradores del ejército. Hemos presentado ¿qué? El plan de operaciones del ejército. Pruebas originales, doctora, no hay siquiera fotocopias, porque después nosotros no hemos obtenido las relaciones de francotiradores, orden de operaciones, informe, resultados de las operaciones. Entonces se acreditó que el ejército participó, lo que no nos querían aceptar en el juicio ordinario. Y hemos acreditado que los autores
materiales del delito de homicidio, inclusive había hasta pericia que los disparos habíamos venido de atrás hacia adelante, arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, y esto refuerza con las nuevas pruebas, no con un sentencia en juicio, y que según, para terminar, la Corte Suprema dice, no, porque estos tienen fecha anterior a la sentencia, que tiene que ver, pero no fueron conocidos en el juicio. Por esta consideración es que digamos que se cree fundada la demanda de los grupos, que se cree nula la ejecutora superior, que se ordena a los demandados de emitir nueva resolución o nueva ejecutoria, que se respeten los derechos, si se cae fundada y se ordene posteriormente envíe ejecución a la sala superior, es decir, dice nuevo juicio. Eso es todo. Sí, señora magistrada, a pie de letra solamente para agregar un párrafo, si usted me lo permite, en virtud del derecho de defensa que... Entonces, el derecho de defensa respecto al beneficiado o al demandante ya lo ejerció el doctor Franco de la Cuba. Por eso, solamente a pie de letra, doctora, solamente quisiera señalar algo, si usted me permite un minuto, simplemente para que en su análisis de su resolución tome en cuenta lo que voy a manifestar, que está en la ejecución. Tendríamos que acreditarse, doctor, y ya hemos indicado que la defensa la tenía que hacer solamente el doctor Franco de la Cuba. Por favor, vamos a continuar con la participación de la procuradora del Poder Judicial, señora abogada, por favor acredítese y le escuchamos con atención. Muchas gracias, señora magistrada. Mi nombre es Nieves Lucana Mamani, abogada de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, con casilla electrónica 89588, correo institucional, procuraduría constitucional @pj.gov.p. Intervengo en representación del Estado, Poder Judicial, son mis generales, señora magistrada. Muy bien, escuchamos, por favor. Muchas gracias. Yo he escuchado atentamente la exposición de mi colega de defensa, técnica intervino en la audiencia. Alega que vulneración a los derechos constitucionales del ley beneficiario, menciona que la revisión de la sentencia recaída en la resolución 299-2020 de 11 de febrero de 2021 sería inconstitucional. Y otros argumentos que vulnerarían de forma manifiesta los derechos del ley beneficiario, entre otros. Señora magistrada, voy a ser muy preciso y puntual. En esta demanda, en esta audiencia, estamos resolviendo un habeas corpus contra una resolución judicial. Digo, ¿por qué? Porque propiamente está cuestionando una decisión judicial de la Corte Suprema. Entonces, señora magistrada, esta tipología o esta variedad de habeas corpus tiene una particularidad respecto de otras modalidades. ¿Qué implica eso? Para hacer un control constitucional de una resolución judicial, el requisito sine qua non, indispensable, es que exista manifiesta vulneración a la libertad personal del beneficiario. Esto es, debe haber una detención arbitraria, el beneficiario debe estar restringido, privado de su libertad personal. Si no fuera así, el habeas corpus no es el mecanismo idóneo para hacer revisión de la sentencia, de la resolución judicial que ahora ellos cuestionan. En ese sentido, señores magistrados, si bien ellos alegan que hay vulneración manifiesta de los derechos constitucionales, sí, pues, pero no es el habeas corpus contra resolución judicial. Tanto más estamos viendo presente al hoy beneficiario gozando de su libertad de locomoción. Que también se menciona que puede haber un habeas corpus innovativo. Pero innovativo, propiamente acá no estamos hablando, porque innovativo es porque hay una mora judicial que de repente el órgano jurisdiccional no ha resuelto en su oportunidad, entonces para evitar que el derecho siga siendo lesionado se puede habilitar este tipo de mecanismos constitucionales. En el presente caso no, es de conocimiento público. En el año 2022 el beneficiario recobrará la libertad. Ahora, también nos habla de una sentencia del Tribunal Constitucional donde tendría bastante similitud y el Tribunal Constitucional habría declarado fundada un habeas
beneficiario está gozando de la libertad personal. En todo caso, yo no soy quien para decirle cuál es el mecanismo idóneo, correcto, para que pueda buscar el control constitucional de la resolución que dice ahora afectar. Pero el habeas corpus no hay, por cuanto no existe el bien jurídico protegido por el habeas corpus contra la resolución judicial, que es la libertad personal en este caso. Por esas consideraciones, señora magistrada, con nosotros, como ya hemos dicho también en nuestro escrito de contestación, porque el cuestionamiento es, en abstracto, el debido proceso. No se acreditó la manifiesta vulneración a la libertad personal, por lo tanto, reitero, esta demanda se debe declarar. Sí, doctor, le escuchamos. Primeramente, como acabo de indicar, una de las, muy aparte, doctora, si en esa ejecutoria suprema que queda en procedimiento de recurso de revisión, están hablando de homicidio calificado y no es así, pues. Pero esa ejecutoria está mal. Es homicidio simple. Esa ejecutoria está mal, no es homicidio calificado. Pues, ahora, yo no, y rebatiendo lo que dice la procuradora o la defensora de los magistrados demandados. Bien claro dice el artículo primero que por más que haya cesado la violación, debe declararse fundado y debe pronunciarse con respecto a ello. Ahora, que no es el mecanismo que podría haber sido acción de amparo, que también es violación de derecho, y también en ambos, fíjese, en el artículo 9 habla de la acción de amparo y de corpus, y en ambos la violación dura para ser efectiva. Pero, por supuesto que en el amparo también hay violación, a la dura para ser efectiva, pero en el habeas corpus igualmente, pero hemos indicado ya el habeas corpus, doctora, no tiene formalidad. Mire usted el artículo segundo, no hay formalidad, usted lo puede calificar como debe lugar, pero para nosotros el habeas corpus, doctora, porque hubo detención, es más, ha cesado la detención, pero ha continuado la violación en ese sentido, en el cual, como que es esta, usted tiene que pronunciarse, porque se refiere a una detención arbitraria. Es más, hemos indicado que en el mismo Código Procesal, por ejemplo, la doctora habla de privación de la libertad. Entonces, ¿por qué no derogan el artículo, este artículo? Porque según la doctora dice, no, tiene que ver con la libertad. ¿Por qué dice el artículo 33 del Código? Y dice, el derecho, bien claro dice, el derecho a ser asistido por un abogado. ¿Tiene algo que ver con la detención? No, simplemente no le permite que su abogado lo patrocine, ¿no? En cualquier etapa y sea de corto, no tiene nada que ver con la libertad. Y ahí sí hay muchos derechos, ¿ah? Entonces, concluyo indicando, doctora, primeramente, en la ejecutoria suprema le ha puesto homicidio calificado. Y esto no le pueden imputar a un hecho, doctora, que no sea objeto de condena. Ahí se han equivocado, tendrán que corregir, porque es simple. Es homicidio simple y no calificado, como lo han puesto ahí, con los agravantes, no es así. Segundo, el habeas corpus procede inclusive, por más que haya obtenido su libertad, porque el artículo primero del Código Procesal, bien claro dice, por más que haya cesado la violación, después tiene que pronunciarse y debe declarar fundada y disponer lo conveniente para tal fin. Así, doctor. Y tercero, simplemente nos basamos en que esa ejecutoria está contra la ley, es en forma expresa. La ley bien claro dice, pruebas no conocidas en el juicio, no habla que fecha anterior y porque no. Y estas pruebas relacionan, sí, porque fueron francotiradores, sí, sí, el plan de operaciones en el cual reprimieron pues el andahuelazo, ¿no? En lanzamientos, tiene que ver pruebas de que dijeron que el ejército no había participado, pues sí se creían las pruebas, como se dice, auténtico, a los demandados que remitan todo el expediente de revisión, ahí están las pruebas originales. La orden de operaciones, los francotiradores, el informe de resultados, todo lo que participó en el caso no original. Entonces, cosa que acreditamos que no fue cierto que con la condena que solamente intervino la policía y se cometieron en área de la policía. Sí. ¿Aportar algo más? Sí, por favor, señora magistrada. Quiero precisar lo siguiente respecto a lo afirmado por mi colega de defensa técnica. En efecto, el habeas corpus no tiene formalidades, pero esas formalidades no son para resolver, sino para postular
¿Por qué? Porque yo puedo, como conforme dice el Código Procesal Constitucional, yo puedo presentar incluso sin firma el abogado por la forma verbal escrita. Esto significa la formalidad. Ahora, ¿cómo es el trámite? Es distinto. Existen formalidades. Eso se llama el cumplimiento del debido proceso. 2. Menciona que en el artículo 32 del Código Procesal Constitucional se puede habilitar este control constitucional de la resolución judicial. Hay que precisar, el Código Procesal Constitucional, de forma expresa, en el artículo 9, segundo párrafo, establece el control constitucional de las resoluciones judiciales. ¿Qué te dice ahí? Resolución judicial firme, manifiesta vulneración a los derechos constitucionales y conexos a la libertad individual, en este caso libertad personal. Esos son los requisitos cuando uno cuestiona resolución judicial. En este caso concreto está cuestionando resolución judicial. Entonces, por eso yo digo, oiga, si cuestiona resolución judicial, acreditar la vulneración a la libertad personal. No solamente la vulneración al debido proceso, sino la vulneración a la libertad personal. En este caso no se acreditó la vulneración a la libertad personal. Por lo tanto, tiene otros mecanismos constitucionales que sí puede cuestionar y ya verificaremos sobre el fondo de la resolución judicial si es legítima o no. Tercero, cuestiona también que en la Ejecutoria Suprema que está cuestionando que había error porque se dice homicidio simple cuando lo correcto es calificado. Estas son cuestiones, o son errores judiciales que no corresponden al juez constitucional. En todo caso, cualquier error que exista tiene el mecanismo habilitado como abogado y conoce que puede pedir la aclaración. Pero el habeas corpus no es para eso, es para neutralizar la manifiesta vulneración a los derechos constitucionales. Es todo. Muchas gracias. Muy bien, ya hemos oído a los abogados de las partes, ahora vamos a proceder a escuchar al señor Antauro Humala. Le escuchamos, señor Humala Tato. Creo que tiene problemas técnicos. Bueno, ha entrado desde otra plataforma, ¿verdad? Sí, señor Tazo, ya, voy a sacarlo de la otra japonesa. Señor Humala Tato. Ya, buenos días, señora magistrada, buenos días, señores. He escuchado muy atento el diálogo y le puedo decir, señora jueza, lo siguiente. Yo fui condenado a 19 años por haberme rebelado en enero del 2005 contra un presidente, Alejandro Toledo Manrique, actualmente preso en el penal de La Virola. En ese tiempo su ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, procesado también por corrupción. El andahuaylazo que lidero estalla 7 semanas después que estos dos personajes fueran sobornados por el consorcio Odebrecht en una suite de Río de Janeiro, como ya es público. En ese decidido hacer esa rebelión, lo hago en Andahuaylas. Producto de esa rebelión hay 6 muertos, 4 policías y 2 reservistas. Yo he sido condenado por el Poder Judicial de mi país, porque según ese Poder Judicial, yo soy el único autor de los 6 balazos que mataron por la espalda a esos 4 policías. Sin embargo, soy el único que tengo absorción negativa según el Poder Judicial de mi país. Entonces, obviamente es una situación absurda. Empezando por mi delito, la tipificación de mi delito. Yo estoy condenado por homicidio simple con dolo eventual en agravio de 4 policías. Coautoría. Entonces, hasta ahora ya he cumplido toda mi condena y hasta ahora he solicitado reiteradas veces al Poder Judicial en todos sus escalones que me digan con nombres y apellidos, repito, con nombres y apellidos, ¿quiénes son mis coautores? ¿Quiénes son mis coautores en la matanza de esos 4 policías por la espalda? Si yo soy el único que no disparé. Entonces, empezando por una sentencia, disculpe la palabra, absurda, ilógica y sospechosa,
es que he cumplido toda mi condena. Encima, justamente por esta situación, durante el proceso, reiteradamente exigí, inclusive hay filmaciones que deben arrojando muebles, que se efectuase en el acto la reconstrucción de hechos. Y eso fue aprobado, inclusive yo solo lo pedí, yo también la defensa, porque los dedos de los policías también querían saber quién mató realmente a sus parientes, si Alcán Humala era el único que no disparaba. Entonces, esa situación absurda, la sala siempre prometió hacer la reconstrucción, nunca lo hicieron. Pasó el tiempo y cumplí toda mi condena. Ya condenado, ya con la sentencia hecha años antes de la prisión, pero ya condenado, me llegaron a mi poder pruebas que no habían sido conocidas durante el juicio. Repito, me llegaron a mi poder, ya sentenciado, pruebas que nunca fueron conocidas durante el juicio. Documentos que iban a ser incinerados en el Pentagonito, que fueron rescatados por oficialidad amiga. Son documentos originales, de carácter estrictamente secreto y confidencial, con firmas originales, documentos que constituyen parte del expediente, porque están dirigidos a la Fiscalía en gran medida, que agarró mi caso, dándole una información falsa del delito, de los hechos, perdón, porque hay generales como el general William Zapata, ex presidente del actual Congreso, general Otto Vidovich, ex congresista, incluido Alejandro Toledo, que era comandante supremo de las Fuerzas Armadas, están implicados en lo que se puede denominar un crimen de Estado, en el cual fuerzas del Estado peruano, francotiradores de la Brigada de Fuerzas Especiales, bajo el mando directo de Otto Vidovich y del general William, el año 2005, mataron, asesinaron por la espalda a 4 policías de la Policía Nacional del Perú del Escuadrón Verde. A estas pruebas obran en original, que el Poder Judicial peruano ha rechazado esos recursos de revisión, aduciendo nimiedades, cosas de forma. Si la Fiscalía busca la realidad, busca la verdad para acción del delito, debería estar interesado, pero yo veo una situación cómplice. Están viendo irregularidades, cuestiones técnicas, no cosas de fondo. Pues ¿por qué no es condenado? Lo hago por salvar mi honor y también salvar el honor de los reservistas presos conmigo y también decir la verdad al pueblo peruano. ¿Cómo puede permitirse un crimen de Estado que hace pasar a cientos de reservistas prisión injusta por crímenes que no cometió? Y esto se quiere ocultar. Justamente estoy presentando un recurso de revisión ya habiendo cumplido la condena. Ya cumplí mi condena y la revisión se puede presentar antes, durante y después del juicio estando libre. No sé dónde saca la señora fiscal eso. Entonces, esto es gravísimo. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque también se establece un complot entre diferentes poderes del Estado. Y además, en esos documentos también está una prueba. Está el señor Carlos Bacondría Iglesias, ministro del Interior, viceministro del Interior durante la Nahualazo con Toledo, que dice públicamente que los asesinos de los policías estaban en las falsas de los cerros. Y usted no efectuó la operación y sale el plano de Andahuaylas, y los cerros están ubicados en las zonas especiales. Ubicación con nombres y apellidos. Y eso es el homicidio, no me cuento a secuestro. También analiza mi puta secuestro. Bueno, voy a completarla. Francotiradores, soldados que han sido contemplados como secuestrados por mi persona durante el juicio, pero que han sido condenados en esas pruebas nuevas para la declaración jurada, dicen que nunca fueron secuestrados, fueron protegidos de la turba por mi persona. Entonces, uno protege a un policía que le va a limpiar la pena y lo condena por secuestro. Bueno, entonces estas cosas irregulares están con documentos originales en ese recurso de revisión que prueba la ejecución de un crimen de Estado perpetrado por Alejandro Toledo Manrique, presidente de la República en ese entonces, el ministro del Interior, Carlos Ferrero, jefe de la Premier, Otto Vidovich Arteaga, jefe de la primera región militar,
General Williams, entre otros más. Crimen de Estado que con este recurso de revisión se pretendería ocultar a la opinión pública. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la participación de cada uno de ustedes. Estamos por medio de esta diligencia. Escuchen la grabación. Gracias. Muchas gracias. Permiso.